En el día de hoy queremos conversar sobre un tema interesante. Estaremos hablando sobre dos temas que quizás usted no entienda que le tocan o les roza porque usted es una persona joven sin ningún tipo de enfermedad o simplemente usted pudiera estar padeciendo esta situación y usted no lo sabe porque no se ha chequeado. Aquí en República Dominicana hay una frase que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que se hace análisis o se hace un chequeo médico. Estamos hablando específicamente de hipertensión arterial y Está estaremos todo hablando buena. también de un síndrome que se conoce como el síndrome del burnout o del quemado. El burnout simplemente significa que usted se quema, usted pierde ese deseo de poder estar en un lugar laborando, trabajando o haciendo algún tipo de actividad. Pero vamos a iniciar hablando del tema de la hipertensión arterial porque hoy en día se sabe que cerca de la mitad de las personas que padecen este proceso simplemente no lo conocen. ¿Y por qué no lo conocen? Porque entendemos que solamente debemos ir al médico cuando nos sentimos algo o cuando tenemos algún proceso. Y la realidad es que muchas veces cuando buscamos asistencia médica muy tarde, estamos llegando en un momento en el cual nuestros problemas pudieran no solucionarse o tener un daño muy avanzado. En el día de hoy contamos con la presencia del doctor Jorge Soto, quien es médico internista del Centro Médico Universidad Central del Este, de lo que conocemos como la UCE, y de paso quien es el presidente actual de la Sociedad Dominicana de Medicina Interna. Doctor Soto, muchas gracias por estar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Un placer tenerlo aquí en este espacio nueva vez. Gracias por invitarme de nuevo. Doctor Soto, vamos a comenzar hablando de que recientemente, el día 17 de mayo, se celebró el Día Mundial de Lucha y de Generación de Conciencia contra la hipertensión arterial. Y muchas personas entienden, Balcácer, pero yo a esta edad nunca me he tomado la presión porque yo no sufro de eso. Y es lo que estamos diciendo. ¿Cómo usted puede decir que usted no sufre de presión y usted no sufre de nada si usted nunca se lo ha tomado o se tomó la presión hace 15, hace 10 años y usted simplemente no sabe si es hipertenso? Doctor Soto, vamos a iniciar primero definiendo lo que es presión arterial elevada o hipertensión y cuáles son los peligros reales de este padecimiento. Mira, la hipertensión no es más que niveles de presión que sobrepasan números que se han tomado de manera no arbitraria, sino después de grandes estudios donde se ha demostrado que la mayoría de la población tiene niveles de presión menores o iguales a 120 la alta y menores o iguales a 80 la baja, o sea, como le dicen, la alta y la chiquita. Cuando ya tú comienzas a sobrepasar esos niveles, ya tú comienzas a ser clasificado como normal alto, prehipertenso. Entonces, cuando llegas ya al número mágico 140-90, entiéndase 14-9, donde 14 es la alta y 9 es la baja, ya tú tienes una definición de hipertensión. Esa definición es global para todo el mundo, pero si tú tienes una enfermedad, tal vez 140-90 o 14-9 sea muy alto y tal vez tú te clasifiquen, te encasillen en algo más bajo. ¿Por qué tú planteas que la gente no va al médico? Porque desgraciadamente la hipertensión es una enfermedad silenciosa, muy parecida a la diabetes tipo 2, que son enfermedades que prácticamente no dan síntomas. Entonces la gente te dice, ¿y por qué yo tengo que ir al médico si yo no me siento nada? Bueno, porque dolorosamente algunos pacientes se quejan de un dolorcito de cabeza que lo atribuyen al estrés o a cualquier cosa, pero están manejando niveles de presión elevada. Doctor Soto, aquellas personas que no se han tomado la presión nunca y son hipertensos y duran 10, 15, 20 años con niveles tensionales elevados, ¿qué pudiera ocurrir o qué órganos o sistemas pudieran dañarse fruto de esta tensión arterial no tratada por desconocimiento? Y la pregunta es, ¿a partir de qué edad las personas deberían ir a tomarse la presión y con qué frecuencia, por favor, doctor? Mira, como le llaman, hipertensión arterial sistémica. Sistémica significa que abarca todo el cuerpo humano. Entonces, una persona que no se toma la presión y es hipertenso puede tener una afectación cerebral como un derrame, puede tener pérdida de la vista, puede tener endurecimiento de los vasos, puede tener un infarto al corazón, puede tener
daño renal y ir a diálisis, y también puede tener daño de los vasos sanguíneos. Antes, un paciente jovencito era muy difícil que fuera hipertenso, pero en el último estudio que se hizo en República Dominicana sobre hipertensión, el EFRICAR-2, que fue en 2011-2012, se demostró que los niveles de presión en población joven, entiéndanse mayores de 18 años, 35 años, estaban aumentando de manera significativa, y todo eso iba relacionado con los cambios en el estilo de vida del dominicano, la obesidad, la dieta mala, la falta de ejercicio. Entonces, eso que tú planteas es muy importante. O sea, usted tiene su pediatra y debe llevar a su hijo, a su pediatra hasta los 18 años. El pediatra le debe tomar la presión a ese jovencito. Ahora, cuando usted lo pasa a un médico internista o a un médico de familia como su médico de cabecera, ese jovencito hay que tomarle la presión porque pueden salir muchas sorpresas. Antes decían, no, hay que buscarle el riñón porque es muy raro que un muchachito a esa edad tenga la presión alta. No, hoy puede tener la presión alta con los riñones buenos, por obesidad y por cambios en el estilo de vida, falta de sueño y muchísimas otras cosas más. Eso es interesante lo que acaba de mencionar el doctor Jorge Soto, porque hoy en día se sabe que una mala higiene del sueño se puede asociar a niveles tensionales elevados. Pero también observemos otra cosa. Ustedes saben qué daña los vasos sanguíneos, los endurece y hace que las personas sufran de la presión. Los derivados del tabaco. Y hoy en día no hay un muchachito de clase media baja, media o alta, que no tenga un vape. ¿Por qué razón? Porque justamente ese vape, o lo que conocemos aquí como eso del vapeo, brinda estatus. Aquí hay tiendas que venden vape justamente con lucecitas, que botan humo de colores, y eso tiende a brindar un estatus. Y aún ustedes no lo sepan, todos los derivados del tabaco van a producir daño a nivel de los vasos sanguíneos y pueden aumentar la presión arterial, pero también lo hace la juca, también lo hace cualquier sustancia inhalada que produzca daño a nivel de la vasculatura. Así que, señores, cada vez que mencionamos de que usted no tiene datos que pudieran asociarse a hipertensión arterial, revísese de nuevo. ¿Por qué? Porque usted sabe que una de las condiciones más frecuentemente asociadas a que usted tenga hipertensión es que su papá o su mamá sufra de la presión. Y lamentablemente eso es lo que conocemos como estructuras o factores de riesgo no modificables. Tenemos que ir a la pausa, pero al regreso estaremos conversando con el doctor Jorge Soto sobre una iniciativa de la Sociedad Dominicana de Medicina Interna para tratar de que usted pueda conocer sus niveles arteriales, sus niveles de presión arterial, y así de esa manera usted pueda tener cierto control. Recuerden lo que dice el doctor Jorge Soto, toma de tensión arterial por lo menos una vez al año o 2 veces al año. Y vamos a hacer una pregunta al regreso, que con esa vamos a comenzar. Ahora en las farmacias están poniendo aparatos de tomar la presión. ¿Son confiables este tipo de aparatos? Si usted quiere saber la respuesta, quédese por ahí, que regresamos en un momento aquí en El Arte de Curar. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Felsan, en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Felsan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera, y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Felsan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Gracias por continuar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía. Estamos conversando hoy con el doctor Jorge Soto, quien es médico del Centro Médico Universidad Central del Este, o lo que conocemos como el Centro Médico UCI. Estamos tratando el tema justamente de la hipertensión
ya que este miércoles 17 de mayo fue el día de lucha y de generación de conciencia contra la misma. Dejamos una pregunta que yo sé que usted estará pensando, bueno, yo cada vez que me levanto y me cambio, voy y paso por la farmacia y me tomo la presión, o paso por el centro comercial y me tomo la presión con la máquina que está allá. Doctor Soto, ¿este tipo de máquinas están calibradas o tienen la suficiente certeza para poder decir que los niveles tensionales de una persona que entra el brazo a tomársela es una presión 100% segura y confiable, por favor, doctor Soto? Ni calibradas ni validadas. Calibrada, ya usted, el pueblo dominicano, sabe que lo que es algo que esté calibrado, que esté en su punto. Y validadas, que un entorno científico, un grupo de científicos diga que sí, que se puede confiar en ella. Esos aparatos validados son costosísimos. Los aparatos electrónicos, hay algunos que son mejores que otros. En cuanto a la pregunta si debemos tomarnos la presión en supermercados y en farmacias, la respuesta es un no, pero un no rotundo. No hay condiciones mínimas para tomarse la presión en una farmacia ni en un supermercado. ¿Por qué? Usted va por lo regular rápido. Usted está en un ambiente donde el aire acondicionado está frío y eso le sube la presión. Usted tal vez hubo comido, tomado café, fumó, no está en las condiciones de posición que requiere la toma de la presión. ¿El tiempo que se necesita para tomar la presión? El tiempo, eso requiere varias tomas, sin estrés, con un conversatorio con su médico. Entonces, la toma de presión en las farmacias y en los supermercados debe ser descontinuada y nunca debe ser motivo para alarma ni para toma de conducta. Doctor Soto, algo que algunas personas hablan es, bueno, yo sufro de la presión o yo tengo la presión alta, pero la realidad es que para mi edad me dijeron que esa presión está bien. ¿Es un término correctamente aplicado que como yo tengo tal edad, esa presión está bien? Porque he escuchado personas y estudios que dicen que esos niveles tensionales elevados, aún no sean muy altos, van dañando la circulación. Y usted, que quizá tiene 50, 55, 60 años, 2 años después de un derrame cerebral, y usted dice, ¿pero y por qué? Porque si él tenía la presión bien para su edad. ¿Podemos utilizar ese término, doctor Soto, por favor? Mira, salió un estudio hace unos años, un famoso estudio llamado el estudio Sprint, donde demostró que mientras más baja fuera la presión, cogieron 12 la alta versus 15 la alta en una población determinada. Se demostró que mientras más baja fuera, había menos riesgo de stroke, de derrame cerebral, de infarto y eso. Eso trajo una conmoción en el mundo, donde diferentes sociedades especializadas estuvieron algunas a favor y otras en contra. Entonces, realmente el debate sigue. Yo como usuario de medicamentos antihipertensivos puedo decirle con la experiencia de que cuando uno tiene niveles de presiones con tendencia a la baja, uno se da su mareadita, uno puede tener un riesgo de caerse, pero hay un estudio. También hay un riesgo que se planteó de que el riñón con presiones muy bajas puede sufrir. Entonces, se han quedado presiones. No es lo mismo manejar una persona con 35 años que tú le dices, es obligado que esa presión tiene que estar por debajo de 120, 80, que un viejito de 80 que tú negocias 150, por debajo de 150 y por debajo de 90. Entonces, en lo que los científicos se ponen de acuerdo, vamos a seguir manejando el número mágico 140, 90, 14, 9 como los niveles para tomar conducta. O sea que estamos hablando aquí con el presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Interna, quien dice que mientras más baja esté la presión y usted pueda tolerarlo, eso es lo que se desea. Porque algunas personas aquí en República Dominicana, doctor Soto, y sé que usted lo ha vivido por el volumen de pacientes que tiene allá en el Centro Médico UCE, es que dicen, doctor, la pastilla yo me la bebo cuando yo me siento mal, cuando me duele la cabeza. Y eso es un término muy dominicano. ¿Ese tipo de práctica es segura para aquellas personas que nos están viendo, por favor? No, claro que no puede ser segura porque tú estás esperando tener síntomas
cuando la mayoría de las veces, por ser una enfermedad silenciosa, no vas a tener síntomas y esa enfermedad te está dañando los órganos de manera sigilosa. Un día te vas a encontrar las piernas hinchadas, vas a ir donde el médico y el médico te va a decir que tu función renal, o sea, tus riñones están comenzando a fallar y los médicos después que un riñón comienza a fallar no lo curan. Ya eso es enlentecer un proceso que va hacia la diálisis. Doctor Soto, muchas personas confían en medicamentos naturales, confían en sustancias que ellos entienden que por venir justamente de la madre naturaleza eso los va a curar. Y hay gente tomando ajo, hay gente tomando hierbas, hirviendo cosas. ¿Realmente funcionan ese tipo de productos y pueden sustituir en algún momento lo que son los medicamentos naturales, ya que observamos médicos hoy en día que se llaman médicos funcionales y médicos homeópatas que están recetando un grupete de cosas y de prácticas que entendemos en algunos casos pueden ser peligrosos para sus pacientes? Por favor, doctor. Y la gente cree en eso porque por ahí anda un medicamento, creo, Corasex, que es un reguero de medicinas naturales y la gente lo está comprando de manera masiva. En cuanto a los aditivos, las sustancias naturales, ayer planteamos lo mismo en un escenario como este. Y dijimos que hace 15 años más o menos en un paper que lanzaron en los Estados Unidos en función del ajo, el ajo como antihipertensivo era un excelente condimento. Okay. Eso lo plantearon los americanos y lo demostraron. ¿Qué significa eso? Siga usando el ajo como condimento que no baja la presión. Lo único que puede bajar la presión es cambios en el estilo de vida y medicamentos ricos en potasio y magnesio. Entiéndanse vegetales, frutas y ejercicio físico por lo menos 5 veces a la semana con un mínimo de media hora. Y ahora que vienen unos nuevos cambios donde tal vez no tienes que hacer media hora, pero tienes que hacer mucha intensidad. O sea, vas a coger 10 minutos, pero 10 minutos de manera muy intensa. O sea que dejemos el ajo, dejemos todas esas sustancias extrañas y si queremos controlar la presión, controlarla no, ayudar a que el medicamento sea más efectivo, debemos perder peso, debemos hacer ejercicio físico todos los días y debemos tener todos los días porciones de vegetales y frutas que sí bajan la presión. Doctor, se ha puesto muy de moda las cirugías de pérdida de peso, cirugías metabólicas, conocidas también como bariátricas. Y hay un grupo de personas que se le ha vendido que con esa bajada de peso los niveles tensionales van a disminuir, la dependencia de medicamentos para la diabetes también. Sabemos que en algunos casos ocurre. ¿Recomienda la Sociedad Dominicana de Medicina Interna este tipo de procedimiento quirúrgico para personas que tienen una masa corporal muy, muy elevada? Por favor, doctor Soto. Sí, lo estamos recomendando. Tenemos experiencia en todos los escenarios. Hay escenarios que son invasivos, pero no quirúrgicos, como el balón, que realmente a la gente se le hace difícil tolerarlo, pierden peso. Mira, la pérdida de peso se da en cualquier escenario que tú tomes, cualquier tipo de dieta que tú tomes, deja dieta mala. Si tú rompes el equilibrio entre lo que tú comes y lo que tú gastas, tú vas a perder peso. Desgraciadamente, la obesidad ha llevado a que cortemos tejido sano, o sea, son cirugías donde tú estás cortando tejido sano, realmente la gente pierde peso, pero la naturaleza es muy sabia y tarde o temprano ese estómago va a comenzar a distenderse. Y los mismos pacientes que saben muchísimo no pueden ingerir grandes alimentos, grandes cantidades de alimentos, pero toman, vamos a poner, vino piña. El vino piña tiene toda el azúcar del mundo, entonces vamos a ver que esa cirugía que le costó a ese paciente $10,000, $8,000, al final no le va a servir para nada. ¿Por qué? Porque se quedó mutilado y va a ganar peso de nuevo. En cuanto a que pueden haber regresión de enfermedades, sí. Si usted es hipertenso porque tiene 100 libras de más y usted pierde esas 100 libras, usted va a ver que su presión va a normalizarse. Si usted tenía un páncreas que iba muy forzado produciendo insulina y usted pierde 100 libras, hay posibilidades de que usted vuelva de nuevo a ser normal, entre comillas, porque ese páncreas quedó un poco agotado, pero se han dado casos de regresión.
En hipertensión es común cuando uno pierde mucho peso, si es por eso. Si es por eso se da. Y en diabetes hay estudios que han demostrado que sí, que el paciente puede tener una regresión. No definitiva la mayoría de las veces, pero puede tener una regresión. Excelente. Señores, estamos conversando con el doctor Jorge Soto, quien es médico internista del Centro Médico UCE y también es presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Interna. Vamos a ir a la pausa y al regreso hablaremos sobre una actividad que tiene la Sociedad Dominicana de Medicina Interna justamente este día 20 en Acrópolis a las 10 de la mañana. Así que quédese por ahí en El Arte de Curar. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del sistema de nutrición con precisión SNP de Fersan en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Fersan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Fersan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Gracias por continuar en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo que estén con nosotros. Este sábado la Sociedad Dominicana de Medicina Interna tiene una actividad en la Plaza Acrópolis donde estarán tomando presión arterial para aquellas personas interesadas. El doctor Jorge Soto, presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Interna, internista del Centro Médico UCE, también estará conversando sobre la actividad con nosotros. Si usted está viendo el programa, anote por ahí, ir a Acrópolis, sábado a las 10 de la mañana. Doctor Soto, ¿en qué consiste esta actividad y cómo beneficia al público que está mirando El Arte de Curar y al pueblo dominicano, por favor? Mira, Balcácer, esta va a ser una actividad que se va a enfocar mucho en la prevención. Vamos a estar dando alrededor de 5 a 6 conferencias en función de hipertensión y todo lo que conlleve el acto de prevenir. Dietas, alimentos especiales, o sea, cambios en el estilo de vida, ejercicio. Vamos a tener fórmulas nutricionales para los pacientes, va a haber tomas de presión arterial en condiciones más o menos óptimas, especializadas, y vamos a tener algo muy interesante, aparte de las conferencias educativas. Vamos a tener un pequeño equipo médico integrado por internistas nutriólogos, Jorge Soto y Dilcia Rodríguez, que vamos a llevar un equipo que se llama un equipo de bioimpedancia, donde vamos a medir en el paciente la cantidad de músculo que él tiene, su porcentaje de grasa también, y vamos a hacer unos cálculos para que el paciente sepa en qué condiciones él está y qué significa eso y qué riesgo eso le da a él de manera metabólica. Metabólica es riesgo de que se haga diabético, riesgo de que probablemente tenga sus niveles de grasa elevados, etcétera, etcétera. Vamos a tener, aparte del equipo de bioimpedancia, vamos a tener un tallímetro. Tal vez tú digas, bueno, Soto, pero es un tallímetro alemán, bueno, que no falla. Así como tenemos equipos de pesar alemanes excelentes que no fallan, porque no es lo mismo un equipito que usted tiene en su casa, que usted se sube en la mañana, que un equipo calibrado, validado por los grandes organismos internacionales. O sea que esperamos que todos participen de manera masiva y no se van a arrepentir. Repito, sábado 20 de mayo en Acrópolis, en el pasillo central. Si usted está caminando por la Churchill, usted entra a Acrópolis, usted va a ver este grupete de médicos, gente con sus bates identificados, o quizá usted se encuentra hasta con su médico en Acrópolis, y usted se puede tomar los niveles tensionales gratis, porque ahí no van a estar cobrando. Entonces usted se aprovecha y hace esa consultita. Pero también si usted está en alguno de los centros comerciales que está cerca, en uno que tiene la forma como de un pececito, para no decir nombres, ¿verdad que sí? Usted simplemente hace su compra, se parquea, la deja en el baúl y cruza un momentito a Acrópolis, donde la Sociedad Dominicana de Medicina Interna estará evaluando niveles tensionales para ver si usted padece depresión. Y repito, es una manera saludable
y usted lo que tiene que hacer es anotar en la agenda, sábado 20 de mayo en Acrópolis a las 10 de la mañana. Pase un momentito, que como dice el doctor Jorge Soto, no solamente será atención arterial, sino que será educación y también la parte de la nutrición. Señores, como habíamos anunciado, la segunda parte del programa tratará o versará sobre lo que tiene que ver con el síndrome del burnout, que la traducción al español no queda bien, porque es el síndrome del quemado. Pero la realidad es que la traducción en dominicano sería la persona que está explotada, que está harta, cansada de lo que hace en el día a día. Y la pregunta es, en este momento, en mi ambiente laboral, en las actividades que tengo en el día a día, me siento cansado. Se me hace problemático levantarme de la cama para ir a hacer lo que tengo que hacer todos los días. Y eso muchas veces recibe el nombre del ámbito profesional como el síndrome del quemado o el síndrome del burnout. Para esto tenemos con nosotros a la doctora Elba Cava, quien es residente de Medicina Interna del Centro Médico UCI, que justamente tiene una conferencia en los próximos días sobre este tema. Un tema que va dirigido a profesionales de la salud, pero que pudiera aplicar a cualquier rama del ámbito justamente laboral. Doctora Cava, buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en El Arte de Curar y preguntarle, primero, ¿cómo se define el síndrome del quemado o del burnout y qué tan frecuente es el mismo en población profesional de la salud y en otros ambientes? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la introducción y todo, y por definir realmente la situación actual de cada residente que es estar explotado. Bueno, el síndrome de burnout realmente, como todo síndrome, es un conjunto de síntomas, de cuadros clínicos realmente, que definen el desgaste físico y mental producido por una condición mantenida en el tiempo de la explotación laboral, por ejemplo, o de un síndrome de estrés a largo plazo. Yo decidí, estábamos hablando con el profesor, que cuál tema sería, porque queremos comenzar a hacer una agenda de la residencia, de temas docentes y demás. ¿Cuál sería el tema como que más marcaría a un residente o a una residente? Estamos hablando de la depresión, pero realmente el síndrome de burnout, por experiencia propia, es el que más abunda realmente. Y no solo en los residentes, sino en toda la clase de los health workers, o sea, de los trabajadores de salud, porque son personas que, como usted dice, o sea, enfrentan un estrés al día a día, pero sobre todo algo que es lo que más dispara el burnout, no es el estrés diario, sino el estrés impredecible, lo que te llega a último momento, lo que tú crees que ya tú te vas para tu casa y te dispara, las eventualidades de los pacientes, las emergencias, los ingresos a última hora. Eso es lo que realmente dispara un burnout. Y entonces es a lo que uno más está sujeto en la residencia médica. Doctora Cava, algo que no podemos disociar aquí es que en medicina todo es muy impredecible. Decimos que en medicina 2 y 2 no son 4. Y la realidad es que todos los médicos tenemos que atravesar un proceso formativo que nos lleva a quizás poder tolerar ese tipo de ambiente. Sí. Estamos hablando específicamente de trabajadores de la salud, en este caso médicos, enfermeras, camilleros, hasta el personal que trabaja justamente en el área de admisiones. A veces olvidamos que también forma parte del personal de salud. ¿Por qué razón? Porque es el que tiene que recibir una madre dando gritos que su hijo acaba de tener un accidente, que lo llevaron a la emergencia, y esa angustia de esa madre, el muchacho que está haciendo la admisión la recibe y está viviendo en un ambiente también donde se está viviendo sufrimiento y dolor. Entonces, tomándolo desde ese punto de vista, doctora Cava, ¿existe algún tipo de casuística adicional fuera del personal de salud en lo que tiene que ver con el síndrome del burnout en otras ramas, por favor, del quehacer del día a día? Sí, es muy preciso hablar, por ejemplo, de la resiliencia que tiene que crear un trabajador de la salud. Somos el sector que más resiliencia consigue obtener, sobre todo por eso, porque desde que comenzamos la carrera se nos hace necesario para resistir. Nosotros decimos que somos resistentes, no residentes. Pero en otros ámbitos, o sea, en otras labores, en otros oficios, ese mismo carácter de no estar, por ejemplo,
acostumbrado, sino que la carrera es quien te acostumbra. Por ejemplo, los militares, los mismos abogados, otros oficios que se ven también cargados de un contacto humano cercano, que es una de las cosas que más te propone, o sea, te pone propenso a padecer el síndrome de burnout, que es eso, el trabajar con gente, porque la gente es la impredecible, o sea, la gente tú no puedes predecir realmente qué va a pasar. Una computadora tú puedes saber, sí, si lo guardo aquí, si lo archivo allá, pero con una gente tú no sabes. Entonces, los oficios que tienen ese acercamiento tan estrecho y continuo y sostenido con el material humano son los que están más propensos a padecer el síndrome de burnout. Señores, estamos conversando con el doctor Jorge Soto, médico internista del Centro Médico UCE, quien es presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Interna. Tenemos también con nosotros a la doctora Elba Cava, quien es residente también del Centro Médico UCE, pero de Medicina Interna. En este momento hemos dado un cambio en cuanto al conversatorio y estamos hablando del síndrome del burnout o el síndrome del quemado, aquellas personas que justamente están sometidas a un ambiente laboral que puede generarle mucho estrés. La doctora lo ha mencionado de una manera magistral, no solamente los médicos, abogados. Usted sabe lo difícil que usted tener que defender a alguien que a todas luces es culpable. Y usted, por el derecho que le asiste, usted tiene que brindar justamente algo que pudiera ir hasta en contra de sus principios. ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo usted da la cara? Los militares, los policías que tienen que ser trasladados a cada momento y que tienen que lidiar en ocasiones con lo peor de la sociedad. A uno no quiera, son situaciones que nos tocan. Los profesores y maestros que tienen que lidiar también con los temores, con esa sensación de fracaso o de éxito, la discrepancia en un curso de las personalidades. Así, señores, que vamos a ir a la pausa en el arte de curar y al regreso estaremos hablando sobre cómo se mide y saber cuáles son los síntomas más frecuentes para que usted quizás pueda evaluar la necesidad o no de tener que buscar ayuda, porque en su ambiente laboral quizás usted se está quemando y usted no se ha dado cuenta. Regresamos en un momento. Señores, el síndrome del quemado o burnout. Usted está en su trabajo y usted está, como dice el dominicano, harto. Pero el hecho de estar harto no quiere dejar dicho que estoy padeciendo un síndrome psiquiátrico o mental, sino simplemente que pudieran citar vacaciones. ¿Usted sabe cuál es uno de los errores que usted comete y que usted no se ha dado cuenta? Yo este año no cogí vacaciones y le dije a mi jefe que me lo pagara. ¿Quién le dijo a usted que las vacaciones la gente se la inventó? La gente la puso ahí porque es necesario usted hacer una pausa. Hay otras personas que canalizan las frustraciones de una manera mucho más sana que otras. Pero vamos a preguntarle a la doctora Elba Cava, residente de Medicina Interna del Centro Médico UCE, cómo usted pudiera en este momento, saque un lápiz o agarre el celular, un lapicero y escriba en una esquinita cuáles son las características que pudiera hacerle usted entender que quizás lo que usted está viviendo en este momento es fruto de que usted en su trabajo ya está quemado y usted está harto o cansado. Doctora Cava, por favor, vamos a hacer esa listita para que la persona lo vaya anotando. Busque su lápiz, corra. Sí, llame a su esposa, tráeme un lápiz, corre. Doctora Cava, vamos arriba. Bueno, de hecho hay una escala que se utiliza incluso en recursos humanos y hay una incluso diseñada exactamente para el sector salud, pero realmente para todos los sectores de oficio. Se llama el MBI, que es el Maslach Burnout Inventory, o sea, es el inventario del burnout. Cómo saber sobre los 3 pilares principales que te diagnostica un burnout. El primero es un agotamiento físico y mental. Hay dolores musculares, hay temblores, hay cansancio mental de que tú ya no puedes recibir más información de la que ya tú manejas, de que ya tú no estás durmiendo bien, de que ya tú no estás procesando las cosas como tú lo sueles hacer. O sea, y que ya tú no te sientes igual de capaz para ejecutar la función que tú hacías antes magistralmente. Ahora de repente tú no pegas una. Tú no pegas una. Y eso te lleva al segundo escalón, que es la despersonalización. Ya yo no soy yo. Ya yo soy la residente de medicina interna, que eso es otra cosa, el gafete. ¿Cómo te despersonaliza eso? Ya tú te vuelves tu trabajo, ya tú te despegas de ti. Y otra cosa, por ejemplo, lo que hablábamos del contacto con el ser humano, esos trabajos que llevan ese vínculo, cómo tú despersonalizas a esa persona.
valga la redundancia, cómo tú ya le quitas el nombre y ya no es fulano de tal, sino el hipertenso, cómo ya no es la persona que está pasando por la muerte de su hijo, sino el caso número 203, como ya no es la persona que cayó presa, sino, mira, el acusado tal, la despersonalización, la desvinculación de la vocación a lo que te llevó a ejercer. Y luego está, ya por último, pero no menos importante es esa sensación de fracaso. Cuando yo pierdo el objetivo, cuando yo me despersonalizo de mi profesión, de mi vocación, yo siento que soy un fracasado. Siento que por más que yo haga, no rinde. Por más que yo me esfuerce, por más quemado que me sienta, yo digo, me siento explotado, pero no estoy viendo los frutos. Porque el fruto de cualquier profesión es sentirse parte, sentirse íntegro. Pero cuando uno ya se despega, es tanto el trabajo que tú te despegas de ti, tú pierdes integridad. Y eso te lleva entonces a sentir un fracaso, a sentir, por ejemplo, o incluso en bienes materiales. Yo estoy trabajando tanto y no logro avanzar, no logro ahorrar, no logro irme de vacaciones. Ese sentimiento de fracaso o de las condiciones laborales también, que repercuten mucho, te lleva ya a enmarcar el cuadro clínico del burnout. Tenemos con nosotros también al doctor Jorge Soto, Muy quien es bueno. médico internista y presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Interna, quien tiene su práctica en el Centro Médico UCE. Doctor Soto, yo voy a hacer una pregunta un poquitito más personal. Y en este caso, lo que está mencionando la doctora Cava, y eso de las presiones, sabemos que usted participó en el Centro Médico UCE, donde se hospitalizaron cerca de 3.000 personas con coronavirus, que mucha gente quizá no lo sepa, se brindó atención a más de 3.000 personas con COVID. Si evaluamos este proceso, ¿usted entiende que el COVID en algún momento tuvo alguna carga emocional que pudiera hacerlo sentir en algún momento agotado? Bueno, yo viví toda la definición de lo que es un burnout, porque me vi en una situación donde mi amigo aquí presente, el doctor, estaba padeciendo la enfermedad y no podía entrar en el equipo. La otra colega todavía no había dado el paso y yo estaba solo, prácticamente manejando una unidad que estaba cercana en ese momento a 30, 35 camas. Hubo situaciones que me sentí frisado, que no sabía lo que iba a hacer, y en una enfermedad que había tanto desconocimiento, tantas dudas, realmente hubo momentos que me sentí muy molesto, le hablé mal a personas que después tuve que pedirle excusas. O sea, realmente vivimos una experiencia que cuando la evaluamos a largo plazo, no quisiéramos vernos de nuevo en ese escenario. Damos las gracias que luego que entraron los colegas y la enfermedad se fue haciendo un poco más conocida, nos relajamos más, pero vivimos 2 años de un constante burnout. Teníamos que hacer, como tú dices, o sea, la famosa resiliencia, porque a veces uno decía, cometí un error, metí la pata, pero teníamos que decir también, hemos curado o hemos ayudado a muchas personas. Entonces eso nos ayudaba a quitarnos esos sentimientos de culpa típicos de un paciente quemado, depresivo, ansioso, angustiado. Señores, quizá ustedes no lo vieron, pero el doctor Jorge Soto cuando comenzó a hablar comenzaron a temblar en las manos. Momentos oscuros que vivimos en este país, que muchas personas todavía hablan disparate de que el coronavirus no existe. Doctora Cava, nos quedan exactamente 2 minutos, simplemente le voy a pedir, ¿cuál sería su recomendación para aquel profesional que en este momento se siente que pudiera estar padeciendo el síndrome del burnout o el síndrome de quemado, sin antes de que la doctora, responda, decirle que por favor nos sigan en YouTube, como El Arte de Curar o El Arte de Curar RD, para que de esa manera, si este programa usted lo está sintonizando ahora, usted por favor lo vea y pueda participar a otras personas que quizás se beneficien del mismo. Doctora Cava. Bueno, cualquier persona que se haya identificado con lo que dimos sobre el burnout, mi primera recomendación es acudir a terapia lo antes posible, ya sea con psicólogos, psiquiatras, pero buscar ayuda profesional, porque ese es un diagnóstico que tiene que hacerse en consulta. Uno no puede ir a internet y simplemente diagnosticarse. Y lo otro es buscar un camino hacia la reconexión personal.
reconectarse con quién es y por qué está haciendo lo que está haciendo. Es lo Excelente. principal. Señores, como decimos siempre, muchas gracias por su sintonía aquí en El Arte de Curar. Creo que hoy haremos una despedida típica, simplemente agradecerle a ustedes su sintonía y pedirles que por favor continúen por ahí y nos sigan en los diferentes medios. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo al doctor Jorge Soto y a la doctora Elba Cava por haber estado con ustedes y con nosotros. Hasta la próxima.